Ah, bueno, pues muy buena. Estamos aquí con Joan Silvestre, que estuvo el año pasado de Erasmus en París. Bueno, en primer lugar, gracias por venir y me gustaría preguntarte por qué entraste en el programa Erasmus, qué te llevó a decidir a irte a París. Un placer estar aquí. Pues yo me decidí por participar en el programa de Erasmus porque creí que era una experiencia que podía ser positiva para mi futuro, para mi currículum, que podía ser positivo tanto al nivel de la universidad, a nivel académico, como a nivel vital de experiencia de la vida. Y justo como tenía el nivel de inglés que pedían y también Francia, en fin, era un país que siempre me había gustado, tenía el idioma, pues me decanté por París. Has comentado que tenías el idioma. ¿Cuál era tu manejo del francés antes de ir a París? Yo realmente de francés tenía un nivel básico, tenía un B1, de inglés sí que tenía un B2 y es por ello que en la Universidad de Destino, en París, tuve todas mis asignaturas y toda la universidad la tuve en inglés, porque realmente de francés no tenía el nivel suficiente. Y pese a ello, ¿consideras que tu conocimiento del francés se ha ampliado en gran medida en tu estancia en París? Claro, pero realmente ha mejorado gracias no a la universidad en sí, sino al conjunto de la experiencia, porque al final vives en el país, vas a comprar en el supermercado, hablas con gente, entonces realmente por el conjunto, por el global de la experiencia sí que he mejorado también mi nivel de francés. Y centrándonos ya en lo que es la beca en sí, ¿hasta qué punto cubrió tus necesidades en París? ¿Te refieres a la ayuda económica? Sí, a la beca Erasmus, sí, sí. Realmente al mes la ayuda que te dan no ayuda mucho. Diría que en un porcentaje la ayuda puede ser un 30% o un 20%, o sea que es muy poco. Y realmente tampoco lo ingresa mensualmente, sino que te hacen un primer pago que es, si no recuerdo mal, un 80% cuando inicias la movilidad y el 20% restante al finalizar. Pero en global, con los gastos que hay y todo en una experiencia como esta, la ayuda que te da la Unión Europea no es suficiente y, como he dicho, no cubre ni un 20%. Entonces dirías que en el aspecto económico habría de destinarse más recursos para cubrir las necesidades de los alumnos de Erasmus. Sí, yo creo que, a ver, por una parte debería aumentar la cantidad económica que nos dan. También es verdad que depende del país. En el caso de Francia, pues estaría mejor que nos dieran más porque es un país bastante, bastante caro. Pero en general creo que no solo se podría aportar o ayudar a los estudiantes mediante un aumento de esta cuota, sino también mediante descuentos o ayudas de otro tipo, pues yo qué sé, facilidades con el alojamiento, con la comida, no sé, habría otras maneras también de ayudar y no es solo una cuota mensual la ayuda que podríamos recibir, habría otras maneras de ayudar. Y que, aparte de la vertiente económica, ¿en qué otros aspectos crees que es mejorable el programa? Yo, la verdad, una de las mayores dificultades que tuve o algo de lo que más me costó fue, primero, a nivel burocrático. Toda la burocracia que hay de rellenar papeleo es realmente desesperante y al final tú como estudiante te encuentras solo porque no tienes a quién recurrir, sí, a un coordinador en la universidad de origen, otro en destino, pero realmente eres tú el que tiene que estar gestionándolo todo y eso fue de lo más difícil. Y luego también, en mi caso a nivel particular, en mi caso personal, encontrar alojamiento en París fue súper difícil. O sea, recuerdo que empecé a buscarlo en mayo y hasta mediados de agosto, yo me iba a principios de septiembre y hasta mediados de agosto no encontré alojamiento. O sea, realmente fue desesperante y sí que me hubiera gustado que me hubieran ayudado más. En este caso tenía que haber sido desde la Universidad de Destino, pero es lo que hay. Tú acabaste viviendo en una residencia estudiantil, ¿no? Si no me equivoco. Sí, una residencia estudiantil porque, bueno, en mi caso, como fui en 2020, debido a la pandemia y tal, creí que era la mejor opción porque ir a un piso era muy arriesgado con la pandemia y al menos con una residencia de estudiantes me aseguraba tener contacto con gente y tener un poco de vida social. Y ya centrándonos en el aspecto académico de tu experiencia
en París. ¿Consideras que el programa Erasmus es una buena oportunidad o una buena manera de mejorar en tu formación en lo estrictamente académico? Yo creo que sí, por el global de la experiencia, porque te abre mucho la mente y te aporta mucho. Al final aprendes de cómo funciona un país nuevo, un sistema educativo nuevo que no conoces, una universidad nueva, y solo por eso ya vale la pena a nivel académico, porque, como he dicho, te abre mucho la mente. Pero si nos centramos meramente, en mi caso particular, en periodismo, sí que es verdad que tal vez no ha sido la mejor opción, porque, por ejemplo, en mi universidad de origen, en la Complutense, pues eh, hubiera tenido asignaturas más relacionadas con o especializadas en periodismo, y realmente en la Universidad de Destino, en París, tan solo tuve una asignatura de periodismo y el resto eran todas de, bueno, sí, ciencias sociales, humanidades, tal, pero realmente especializada y centrada en periodismo no. Entonces es verdad que renuncié a mucha educación, a mucho aprendizaje que podía haber tenido en la Complutense, renuncié. Y bueno, en ese sentido sí que es verdad que, por un lado, sí que te aporta a nivel global la experiencia de Erasmus, pero por otro lado, renuncias a ciertas cosas. ¿Y notaste alguna diferencia apreciable? Imagino que sí, a la hora de impartir las clases en Francia con respecto a París, más allá de que solo dieras una asignatura de la carrera de periodismo como tal, pero me refiero a la manera de funcionar en clase, de estructurar los contenidos, etcétera, etcétera. Sí, al final esto, cada experiencia cambia, depende de la universidad de destino a la que vayas. En mi caso particular fue muy diferente porque realmente era una universidad concertada, medio privada, medio pública, y en este caso pues no tenía nada que ver con la Complutense. Clases de 10, 15 personas, trato individualizado con los profesores, claro, muy cercano, no había exámenes, muchísimos trabajos, tenías que hacer como muchas lecturas para cada clase. Al final, yo recuerdo que cuando vi mi horario semanal, dije, ¡buah, qué maravilla! Muy pocas clases, pero luego te exigían una cantidad de trabajo en casa que compensaba y que para nada, eso que creía yo que iba a tener mucho tiempo libre, para nada fue así al final. ¿Y os ofrecen, en tu caso en particular, a los Erasmus, algún tipo de facilidad a la hora de dar las clases? No, para nada. Al menos en la Universidad Sciences Po en París, a la que fui, eh, pues la mayoría de los estudiantes son estudiantes internacionales, o sea, creo que era un 80% de los estudiantes eran internacionales, por lo que están totalmente acostumbrados y total normalidad, y no hay un trato especial para ellos. Antes dijiste que el mayor rédito que sacas de tu experiencia en París es tu enriquecimiento a nivel personal. ¿Qué te ha aportado? Pues por un lado, la experiencia de vivir en un país nuevo, un país extranjero. Por otro lado, eso, el vivir de manera independiente, tener que gestionar tu dinero, tener que gestionar tu comida, conocer a gente nueva de otros países, mejorar el idioma. No sé, al final es una experiencia global, como he dicho, y va más allá de lo meramente académico. No sé, en todos los aspectos. También, por ejemplo, el hecho de viajar solo en avión, pues nunca lo había hecho, y pues vas o vuelves y tienes que viajar solo. Y ya para acabar, ¿qué cuestiones culturales de París, de los franceses, te han llamado la atención durante tu experiencia allí? Realmente es verdad que Francia ya había viajado por turismo con anterioridad, por lo que además que somos países cercanos y no considero que haya excesiva diferencia, o somos bastante similares en la mayoría de las cosas. No hay mucho choque cultural, pero así como curiosidad, algo que sí que me chocó y que siempre me sorprendí, siempre que lo veía, como me alucinaba, era los niños pequeños, porque en España un niño pequeño cuando va por la calle, pues lo oyes llorar, lo oyes gritar, pero en Francia era como que estaban eh, muy tranquilos, muy quietos, no sé, no armaban escándalo, y eso pues me sorprendió mucho. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte, ha sido un placer. Gracias, igualmente.